100 capítulos de retaguardia. Capítulo 2. Domingo día 19. Y amaneció Sanlúcar el domingo 19 de julio, materialmente cubierta de escopeteros que en camiones y autos llenos de banderas, cuajadas de rebeldía, circulaban gritando por todas las calles, por todas las plazas, por todos los ámbitos de la ciudad. «¡Al cuartel, a la Guardia Civil!», decían algunos. Otros, «¡a cortar la carretera! ¡A levantar la vía!». Las mujeres, capitaneadas por dos revoltosas vestidas de rojo, comenzaron a llevarse de las casas a las muchachas de servicio. Grupos de escopeteros rodeaban las casas de aquellos a quienes suponían con armas y por la fuerza se apoderaban de ellas. Después de registrar algunas en las que se suponía una existencia superior a las armas que le habían entregado, la de Ñudi, la de Celedonio y la de Izaguirre. La profusión de banderas era enorme, casi todas eran la tricolor de la República, si bien había algunas roja y negra, o sea, las correspondientes a las fuerzas de la CNT, ante el anuncio de la llegada de las tropas. Las fuerzas defensivas se distribuyeron por los lugares más estratégicos. Fueron tomadas varias azoteas, luego, con azadas y picos, avanzaron en camiones cantando la Internacional por las carreteras de Jerez y el puerto, destrozando la primera por la parte llamada Arroyo Hondo, levantando la vía férrea también en ese mismo lugar e interceptando la segunda con tronco de árboles que arrancaron y amontonaron frente al Pinar de Picazo. A la entrada, precisamente en el sitio donde se bifurcaban las carreteras aludidas, o sea, el lugar conocido por el palo de la bandera, se parapetaron los revoltosos en pie de armas. Cerca de allí, habían amontonado varias ramas verdes, formando así una especie de barricada vegetal. En la actitud dicha aguardaron la llegada de las tropas que ya habían salido de Jerez, y en efecto la tropa no se hizo esperar. Dos soldados a pie, a modo de exploradores, desembarcaron por la espalda de la casilla de camineros. Apenas habían bajado de los camiones cuando de los revoltosos apelotonados en el Palmar salió un grito único, un grito de angustia y de sorpresa, de terror, de espanto, un grito de sonido inexplicable: ¡La tropa! ¡La tropa! Y a correr, pero a correr en desbandada, precipitada y nerviosa. Se escondían por las huertas del Palmar, por los chocines del Pago Pozo Nuevo, por entre las hendiduras de los barreros y por todos los posibles escondrijos. Algunos pretendían saltar las tapias del Botánico. No faltó quien en el paroxismo de la ofuscación quiso evadirse por los caños de desagüe de la aludida finca. En el campo dejaron abandonado un saco de municiones que no pudieron llevarse en su huida. Eran las 3:30 de la tarde cuando la tropa entró en la ciudad. Descendió por el carril de San Diego, disparando al aire, y así llegó hasta las mismas puertas del ayuntamiento. Proclamó comandante militar a don Antonio de León y Manjón y destituyó al anterior municipio. Acto seguido renació la tranquilidad pública después de aquellas horas horribles, aquellas horas que mediaron desde la madrugada del domingo hasta las 3 de la tarde del mismo día, en cuyo lapso de tiempo la ciudad estuvo total y absolutamente en armas de las turbas. Vivimos, pues, oficialmente lo que se ha llamado, en llamar, comunismo libertario. Aquella mañana había ocurrido algo que alarmó, puso en guardia y endureció sensiblemente a los sectores de derechas. La detención de don Celedonio del Prado Mosquera y de su cuñado, señor Díaz Trechuelo, sevillano y circunstancialmente en Sanlúcar. Don Celedonio, abogado en ejercicio, hijo del antiguo jefe local del Partido Conservador y varias veces alcalde. Don Leopoldo era de filiación cedista, de convicciones abiertas y liberales y por último no muy significado en política militante. Nunca pudieron determinarse las causas concretas de su detención, si bien las voces populares pretextaban vagamente
que había hecho ademán de sacar una pistola a la vista de los grupos que en aquellos momentos deambulaban por los alrededores de su domicilio, frente a la capilla del Carmen, en trance, según se dijo, de prender fuego a la capilla y a la casa. Pero el interesado negó siempre portar alma alguna y muchísimo menos hacer una exhibición a todas luces suicida en aquellos instantes tumultuosos. El caso es que de momento catalizó súbitamente la exasperación de las masas y su conducción a la cárcel comenzó entre un espectacular y multitudinaria aglomeración de público vociferante en la que insultos e improperios presagiaban lo peor y a punto estuvieron de derribar lo irreparable. Pero fue en la plaza del Cabildo cuando la excitación de quienes le conducían amenazaba un final trágico e inmediato, donde apareció el hombre providencial. Era don Salvador Peña González, destacado militante de izquierdas y dueño de un bar en la esquina de calle Ancha y Plaza del Cabildo, quien, infiltrándose decididamente entre la muchedumbre y colocándose junto al detenido, gritó: «Quietos, muchachos, hay una justicia, no empecemos nosotros. Este hombre, si algo ha hecho, tiene derecho a ser juzgado». Su indudable prestigio hizo el milagro. Contuvo a la gente y después escudó con su cuerpo al conducido, protegiéndole así hasta la cárcel, rodeado por la turba tumultuante y gritante. La Guardia Civil, apostada en el porche de la iglesia de la O, hizo varios disparos a la vista de tan amenazante y subversiva aglomeración, y de esta partieron también algunos tiros sueltos de escopeta. El resultado conocido de la refriega fue el de un herido. Por lo demás, el suceso terminó sin ninguna consecuencia y dispersa la manifestación. Los señores del Prado y Díaz Trechuelo volvieron sin mayor novedad a su domicilio, acompañados y protegidos por don Salvador Peña y cierto individuo conocido por el Cristo. Esta fue quizá la definitiva señal de alerta, la llamada a la acción para los sectores más activos de derechas. Pronto se supo que el marqués de Casa Arizón, comandante militar de Jerez, cuya madre y familiares veraneaban en Sanlúcar, ponía el mayor interés y urgencia en el envío de un destacamento militar para dominar la situación. También se conocía ya la victoria absoluta del general Varela en Cádiz, el triunfo total del alzamiento en toda la zona costera gaditana y el desplazamiento a la península de importantes contingentes militares de Marruecos. Es entonces cuando se produce el gran despliegue defensivo de las fuerzas del Frente Popular, con el levantamiento de barricadas y corte de las carreteras del puerto y de Jerez. Parece fuera de toda duda que en las filas frente populistas faltaron en aquellas horas decisivas unidad, organización y mando. Y abundaron sobradamente esas tres características tan españolas en general y andaluzas en particular, que son el individualismo, la improvisación y la anarquía. Además, sobraban en su contra tres circunstancias de indudable peso: el ancestral respeto popular hacia los uniformes militares, un fatal desconocimiento de los más elementales preceptos tácticos y estratégicos castrenses, y por último el hecho irrefutable de que los fusiles alcanzaban más que las escopetas, de tal modo que los soldados enviados desde Jerez al mando de un capitán de intendencia apenas si encontraron obstáculos para cruzar la zona más álgida y caliente de la resistencia, el Barrio Alto, y pudieron bajar hasta las puertas del ayuntamiento tranquilos, marciales y solitarios, disparando tiros al aire. Hacia mediodía ocurrió un hecho trascendental que posiblemente señaló la suerte de Sanlúcar. Los carabineros de la casa cuartel de Bonanza decidieron participar en los acontecimientos y al mando de su teniente, don Ángel Agüit, se pusieron en marcha.
Venían cantando por la carretera y entraron en formación, calle Rubiños adelante, y siguieron por las de Santo Domingo y Ancha, para alcanzar seguidamente las inmediaciones de la casa consistorial. Es importante señalar que muchos de ellos desfilaban con el puño en alto entre vítores a la República. El teniente Agüit, consciente de la ideología e intención de la mayoría de sus hombres, recurrió a la hábil estratagema, como compás de espera, de estacionar la formación en la calle Amargura, continua al ayuntamiento. Siguieron momentos de inquietud e incertidumbre y la tensión subió de grado cuando se oyeron disparos a lo lejos, señal evidente de la llegada de las tropas, y los carabineros aguardaban impacientes la orden de entrar en liza en defensa de la causa del gobierno de Madrid. Pero la imprevista aparición de los primeros soldados por la calle Santo Domingo, procedentes del carril de San Diego, señaló el momento psicológico crucial. El teniente Agüit, apostado en la esquina, se volvió repentinamente hacia sus hombres y con aire un tanto impersonal gritó inopinadamente: «Señores, las fuerzas están aquí. Yo no quiero luto para vosotros. Sigamos al ejército. ¡Viva España!». Tan terminantes, vigorosas y sorpresivas debieron resultarles las palabras del jefe, que los carabineros, momentáneamente estupefactos y paralizados, se sumaron mecánicamente incapaces de reaccionar a las tropas que llegaban. El teniente Agüit explicaría más tarde que aquel golpe de fortuna bien pudo costarle la vida, que su decisión y audacia le valieron sobre todo porque evitó a todo trance mirar de frente a los subordinados, seguro como estaba de que cualquier asomo de duda, cualquier indecisión e interrogante al ordenar hubiesen sido fatales. Con la Guardia Civil adicta desde el principio, los dudosos carabineros integrados por un lance de suerte, las tropas en la calle y las milicias del Frente Popular desorganizadas y dispersas, el movimiento había triunfado virtualmente. Se había llegado a la hora cero de un nuevo orden de cosas. Coincidiendo con la entrada de las tropas, tomaba posesión del ayuntamiento don Antonio de León Manjón, teniente coronel de Inválidos y prestigioso veterano de las campañas de África. Aquella misma tarde, y por designación de la Comandancia Militar de Jerez, el teniente coronel León Manjón asumía las funciones de alcalde y comandante militar de la plaza, y nombraba una gestora mixta integrada por 2 civiles, don Pedro Barbadillo Delgado y don José de Argüeso González, y 3 militares, don Francisco Ariza Moscoso, don Eduardo Mendicuti Hidalgo y don Diego Mergenira White. Previamente, había suspendido y disuelto el ayuntamiento Frente Populista y declarado el estado de guerra. El día 18 de julio de 1936 era alcalde de la ciudad don Bienvenido Chamorro Merino, designado gubernativamente el 20 de febrero del mismo año, confirmado en su cargo el día 25 de aquel mes, y posteriormente el 12 de junio. Aquel año municipal había resultado particularmente movido en razón de los vaivenes políticos. En el momento de producirse el alzamiento, la corporación, tras un tercer cambio, estaba constituida como sigue: primer teniente de alcalde don Luis González Sahagún, segundo don Antonio Maestre Rodríguez, tercero don Gaspar Rendón Martínez, cuarto don Manuel Barrios, quinto don José Arocha Romero y sexto don Pablo Repeto Rey. Completaban el ayuntamiento los concejales don Antonio Rodríguez Moncayo, don Ricardo Sáenz Lamela, don Miguel Ruiz Huertas, don Pedro Jiménez Guisado, don Lorenzo Prellezo Linares, don Francisco García Romero, don Antonio Díaz Vidal, don Francisco García del Barrio, don Salvador Peña González, don Antonio Gómez Nieto, don Indalecio Ferrete Berenguer, don José Galán Odero, don Eduardo Brun Rodríguez y don Francisco Serrano Palma. Eran síndicos don Francisco Romo García, administrativo, y don Elicio Serrano García, de lo contencioso. En el momento de la entrada de las tropas ocupaban el despacho de la alcaldía don Bienvenido Chamorro, su secretario particular y exoficial de Infantería de Marina don Enrique Porres, el teniente de alcalde don Manuel Barrios, el secretario de la corporación don Rafael Otolo Ruchi Gómez de Barreda,
y el comandante de la Guardia Municipal, don Diego Valero. Era aquella la imagen viva y dolorosa de la derrota. Chamorro Merino aparecía silencioso y abatido, física y moralmente derrumbado en un sillón de alcalde. Porres, aparentemente sereno, trataba de explicarse y razonar con los militares recién llegados. Manuel Barrios paseaba de acá para allá con evidente nerviosismo y Valero se justificaba obsesionadamente, alegando una y otra vez que él no tenía responsabilidad ni alguna culpa en los sucesos, por cuanto se había limitado disciplinamente a cumplir órdenes. Todos ellos, a excepción del señor Ottolo Rucci, fueron conminados a abandonar el ayuntamiento, donde se instalaba el despacho del nuevo alcalde y comandante militar. El primer servicio prestado por las tropas fue precisamente la liberación de los militares detenidos, comandante Hidalgo Ambrosi y capitán Mergelina White. Por cierto que tal liberación resultó un tanto extraña y curiosa por cuanto los señores Porres y Barrios se ofrecieron espontáneamente para acompañar a los soldados hasta las puertas de la cárcel, con propósitos claramente apaciguadores y en previsión de posibles atentados y alteraciones por parte de los frente populistas más exaltados del Barrio Alto, todavía en armas. Su ofrecimiento implicaba el compromiso de cartar cualquier actitud hostil y subversiva hacia las fuerzas, haciendo valer su influencia y prestigio personal ante las masas. La salida y regreso de los presos se llevó a término sin el menor contratiempo. A todo esto comenzaba el proceso de integración. En el ayuntamiento se personaron inmediatamente, poniéndose a disposición del alcalde y comandante militar, los tenientes Díaz, Colón y Carretero, el capitán Ottolo Rucci Tobía, don Pedro Villacañas, registrador de la propiedad y militar retirado por la ley de hazaña, don José García Muñoz, don Rafael Reis de Argüeso, diversas personalidades de la Ceda, militantes de Falange Española y algunos soldados con permiso y de cuota. Los integrados no militares recibieron un brazalete rojinegro como distintivo y consignas específicas de vigilancia en diversos puntos de la ciudad. Pero evidentemente, la comandancia militar de Jerez, una vez lograda la pacificación y asegurada la adhesión de Sanlúcar a la causa del movimiento, necesitaba a los soldados. Pero la orden de regreso a su base jerezana levantó visibles temores y recelos entre los flamantes autoridades sanluqueñas, quienes estimaron unánimemente que aún faltaba en la nueva situación el imprescindible grado de madurez que permitiese el riesgo de tal ausencia. Hubo pues urgentes y alarmantes peticiones de don Salvador, quien finalmente accedió a dejar en la ciudad un pequeño retén de soldados cuya simbólica presencia representaba, a juicio de todos, una sensible seguridad práctica, porque al fin y al cabo era el ejército quien estaba aquí. Que se sepa, no hubo lances mortales. Algún que otro herido y contusionado fue el balance incruento de una jornada que por su aparatosidad y trascendencia se barruntaba con trágicos perfiles. La paz, según las primeras cifras del balance, había llegado aladamente, con albas apariencias, y su factura, para mayor sorpresa, era una hoja de papel en blanco. A más altos niveles había comenzado la batalla psicológica. Si la comandancia militar ordenaba la inexcusable presentación en el ayuntamiento sin demoras ni pretextos de todos los reservistas y soldados de cuota y con permiso, las emisoras gubernativas exhortaban clamorosamente bajo severas penas al desacato a jefes y oficiales y al abandono de los cuarteles. Aseguraban, además, que la sublevación facciosa fracasaba grotescamente en todo el territorio nacional y que la normalidad constitucional de la República quedaría inmediatamente restablecida. Pero añadían, pese a la seguridad del triunfo, era preciso y de urgencias vitales acudir a las armas y exterminar de una vez para siempre la traición y la impostura. En una palabra, había que aplastar con los fusiles en manos populares la rebelión de un reduccionismo grupo de militares sin escrúpulos, seducidos por las derechas reaccionarias. Por otra parte, la anunciada charla del general Queipo de Llano desde los micrófonos de Radio Sevilla llenó de confianzudo optimismo todos los corazones adictos al movimiento.
y lo que es infinitamente más importante, impresionó con su luminoso gracejo a no pocos espíritus tibios, indiferentes y dubitativos. Fue entonces cuando se supo que el alzamiento implicaba como premisas de arranque el orden, el respeto y la paz, maltratados y envilecidos por la canalla incompetente y sanguinaria que gobernaba en Madrid. También se supo que el movimiento era muchísimo más que un golpe audazmente aislado de las guarniciones de Marruecos, por cuanto suponía un vasto plan coordinado y salvador del entero ejército español, que triunfaba arrolladoramente en toda la anchura de la geografía patria, si bien Madrid no acababa de someterse al empuje triunfal de las fuerzas del orden. Sin embargo, tan inútil resistencia habría de derrumbarse, según el general, en solo unas fechas ante la presión irresistible de las columnas que incidían sobre la capital rebelde desde el norte y desde el sur. Por cierto, que las perspectivas no podían ser más alentadoras. El general Mola, al frente de los requetés navarros, dominaba la situación en el norte y bajaba hacia el centro. En el sur, Cádiz, Granada, Córdoba, Huelva y Sevilla eran fortísimos baluartes de la causa nacionalista y formidables plataformas de lanzamiento para la conquista de Madrid. Las divisiones de África pasaban a las costas peninsulares con toda normalidad, en gracia al absoluto dominio marítimo desde las aguas del Estrecho hasta la costa de Portugal. Tan profundamente alentadoras y persuasivas fueron las palabras del popularismo general que muchísimos, se fueron a la cama tranquilos y convencidos de que con la conmemoración histórica y acaso milagrosa del patrón de España, conllevaría la total normalización de un estado de cosas accidental y pasajero, con la victoria, por supuesto, de los tranquilizantes principios del movimiento. Además, todo el mundo aprendía con asombrosa unanimidad que los elementos adversos a la causa se llamaban generalmente rojos, o mejor rojillos, y que los leales eran conocidos con el nombre de nacionalistas, y también que había dos Españas, la nacional y la roja. Eran 12 los soldados de caballería enviados desde Jerez para la pacificación de Sanlúcar. A la llegada de estos 12 hombres no había en la ciudad otros efectivos militares que la Guardia Civil y Carabineros, sumados todos al alzamiento. La Guardia Civil venía compuesta por un alférez, un brigada, un cabo y 20 números con residencia en la casa cuartel de la calle Luis de Guilas. Había 2 puestos de carabineros, el de Bonanza, con un teniente, un sargento, un cabo y 30 números, al que le quedaba incorporada la sección de mar formada por 6 números al mando de un brigada, y el de la Balsa, con casa cuartel en calle Banda Playa, constituido por 2 brigadas, un cabo y 11 números, más el destacamento de la Divina Pastora, con un sargento, un cabo y 3 carabineros de mar. Se dio el caso curioso de que durante la jornada se sucedieron con rapidez vertiginosa 3 comandantes militares. Fue el primero don Manuel Soler Torrejón, alférez de la Guardia Civil, para proclamación del estado de guerra. Le sucedió inmediatamente como oficial de mayor graduación don Ángel Agüit, teniente de carabineros a última hora de la tarde. El cargo recaía, según orden radiofónica de la superioridad militar, en don Antonio de León Manjón. La proclamación del estado de guerra se había hecho pública mediante un bando redactado por don Manuel Soler Torrejón, comandante militar de esta plaza. A la nitidez incuestionable del bando del comandante militar cabía oponer la confusión noticiera provocada por las emisoras de radio. De momento, Radio Madrid había dicho que el gobierno decretaba la destitución fulminante de todos los jefes militares con mando en Marruecos, pero al mismo tiempo se evidenciaba la crisis gubernamental. Martínez Barrio, el Martínez Birria del general Queipo, después de su fracasado intento de transición con el general Mola, dimitía. Formaba nuevo gobierno el doctor Giral, quien inmediatamente ordenaba la distribución de armas entre las organizaciones del Frente Popular. Pero al mismo tiempo Radio Ceuta y las emisoras de Cádiz y Jerez proclamaban que el gran visir del protectorado habíase sumado al alzamiento y que el general Franco, una vez dominado el archipiélago canario,
volaba hacia Marruecos para tomar el mando de las fuerzas sublevadas. Ceuta, Tetuán y Melilla estaban a favor del alzamiento militar y Queipo contaba ya con todos los efectivos aéreos del aeródromo militar de Tablada. En Málaga, fracasada la sublevación y la escuadra republicana bombardeaba a las plazas costeras del protectorado. A Cádiz llegaban 500 legionarios procedentes de Ceuta al mando del comandante Castejón y a bordo del destructor Churruca, sumado a la causa nacional. El general Godet, que había hecho triunfar la sublevación en Mallorca, se trasladaba a Barcelona, donde fracasaba su intento de sumar al alzamiento a todas las fuerzas y guarniciones militares. Pero los sublevados se apoderaban de Huesca y Zaragoza, y el general Mola dominaba la ciudad de Pamplona, hacia donde se dirigían en oleadas los requetés procedentes de todos los puntos de la región navarra. Por cierto, que el antiguo director general de seguridad cuenta con 3 aviones que despegaron de Getafe para ponerse a sus órdenes. En Cataluña, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias la sublevación no prospera. Sí, en cambio, en Galicia y en la ciudad de Oviedo, donde Aranda se hace dueño de la situación. La marina de guerra era un enigma. Se sabía que zarpaba de El Ferrol los cruceros Libertad y Cervantes, y al parecer toda la oficialidad se sublevaba a favor del alzamiento. Pese a todo, la marinería continuaba fiel a la República, según las emisoras del gobierno, y llevaban en su poder casi la totalidad de la escuadra y el arsenal de armas, igual en El Ferrol que en Cartagena. San Fernando era nacional, pero en realidad nadie tenía conciencia cierta de cuánto estaba sucediendo en aquellos primeros momentos burbujeantes, inciertos y confusos de la guerra. En lo que sí coincidía todo el mundo era en que la guerra había empezado mucho tiempo antes. Si bien era aquella una guerra tan impalpable y secreta como una batalla entre murciélagos, y afloraba luego a la superficie con 2 asesinatos escandalosos, el del teniente Castillo de la Guardia de Asalto y el de don José Calvo Sotelo, brillante hombre de Estado y líder incuestionable de Renovación Española. Sin embargo, algunos opinaban que la guerra había sido formalmente declarada tiempos antes aún, cuando aquella dramática confrontación verbal entre Casares Quiroga y Calvo Sotelo ante el caldeado y borrascoso auditorio de las Cortes. A todo esto, muchos pensaban en la suerte de José Antonio Primo de Rivera, fundación de Falange Española, quien desde finales de mayo sufría prisión en la cárcel de Alicante. Y cierta destacada personalidad falangista recordaba que precisamente José Antonio había hecho, en el mes de junio, un llamamiento particularísimo a los mandos de Falange, previniéndoles contra cualquier imprudencia activista y recomendándoles todas las cautelas ante un posible levantamiento militar. Hasta aquí el capítulo 2 del libro sobre la guerra civil en Sanlúcar de Barrameda de Eduardo Domínguez Lobato, 100 capítulos de retaguardia. Hasta el próximo día.